lo que sí es importante en materia de proyectos es que una vez que empezaron, que se pusieron, aparte de que sea colectivo, que sea un proyecto generado junto con otros, la idea es que el proyecto tenga un pensamiento, ¿sí?, superador. A lo que voy es, no se estresen en pensar si el proyecto está bien escrito. A mí lo que más me interesa es que el proyecto sea coherente y que sea una respuesta verdadera al problema que están planteando, ¿sí? O sea, que sea una respuesta genuina y que para eso hay que dejar un poco divagar la cabeza, ¿sí? En gestión pública a veces falta un poco eso de la innovación, falta un poco de pensar respuestas distintas, ¿sí? Siempre pensamos lo mismo, siempre queremos solucionar el mundo con talleres y lamentablemente el mundo no se soluciona con talleres. El taller es una tarea, nada más. Los proyectos son respuestas que tienen que ser reales, que tienen que tener impactos reales, ¿sí? Entonces, eso es lo fundamental. Que a la hora de pensar un proyecto y definan un problema, piense una solución real, ¿sí? Bueno, les voy a empezar a mostrar la presentación, después se las voy a compartir, traté de hacerla didáctica, traté de hacerla llevadera, cualquier cosa. La idea es que en esta clase sean lo más participativos posible para que se saquen las dudas, ¿sí? Porque después, bueno, no nos vamos a estar conversando mucho como para poder sacarnos las dudas. Aparte no es lo mismo sacarse las dudas en el papel que sacarse las dudas de esta manera virtualmente. Así que les pido por favor que me interrumpan y me consulten, ¿sí? Bueno, si hay compañeros que hagan comentarios por WhatsApp, lo que fuese, consultas o inquietudes, me van avisando porque yo no lo estoy leyendo el WhatsApp, ¿sí? Por favor. Bueno, vamos con la presentación. Ya creo que estoy grabando, ¿no? Sí, ya se está grabando. Presentación. No la veo. ¿Por qué no la veo? Acá. Gracias. Vuelvo de vuelta. Después nos hacen todas las preguntas referidas al cronograma de ayer. Ahora lo importante es que hablemos de esto. Bien, ¿ahí lo están viendo ya? Está cargando, profe. Ok, ¿ahí se ve? Ahí sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ahí aparece Anderek y justamente hoy me acabo de enterar que está grave, creo que por COVID, así que no sé qué será la vida de este señor. Bueno, un proyecto social es la unidad mínima de asignación de recursos que a través de un conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit o solucionando un problema. Algunas diapos, los que estuvieron en el cursillo de ingreso las van a conocer porque tomé algunas cosas del cursillo para retomar esta clase. En concreto, como les decía, la idea es que un proyecto tenga impacto, ¿sí? Que trabaje sobre una realidad concreta y tener en cuenta también que un proyecto social no va a cambiar el mundo, va a cambiar una parte del mundo, ¿sí? Por eso es tan importante de que definamos sobre qué aspecto, sobre qué sector de la comunidad vamos a trabajar, ¿sí? Lo más acotadamente posible. A lo concreto, quise que esta clase fuese lo más concreta posible y después vamos viendo las consultas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero vamos a trabajar sobre los problemas que nos plantea la comunidad, ¿sí? Puede haber una multiplicidad de problemas, sobre todo en materia de lo social y desde la gestión pública, cuando vamos a un barrio, cuando vamos a una escuela, cuando vamos a un club, donde vayamos y preguntemos qué problemas tienen, nos van a hacer un listado importante de problemas. Y si nos dicen que los problemas no existen, no es que necesariamente nos estén mintiendo, sino que quizás suceda que la organización no sea capaz de verse a sí misma y no sea capaz de ver o revisar sus procesos, ¿sí? Entonces hay que ahondar en eso, ¿sí? Porque los problemas existen en todos los aspectos, en todas las dimensiones de la vida. Lo que tenemos que hacer entonces en primera instancia es diagnosticar esa situación inicial, es decir, cuando una organización nos menciona una serie de problemas, lo que vamos a hacer es, bueno, a ver,
primero interpretar los problemas, ¿sí? Porque lo que puede ser que nos digan, acá hay un problema de adicciones, y bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de adicciones? ¿Quiénes son los grupos que están con problemas de adicciones? ¿De qué tipo de adicción estamos hablando? ¿Qué se viene haciendo al respecto? Eso diagnosticar es un poco es profundizar los problemas, conocerlos un poco más de fondo, ¿sí? Para saber a dónde estamos parados. Cuando hablamos de situación inicial, estamos preguntándonos a dónde estamos parados, ¿sí? Es la línea de base, además, que después nos va a permitir evaluar si nuestro proyecto sirvió o no, ¿sí? Porque pasado 1 año, 2 años, nosotros vamos a mirar para atrás y vamos a ver si esa situación cambió. Si la situación cambió gracias a las acciones que se planificaron, entonces fue positivo y tuvo un impacto positivo, ¿sí? Si estamos en la misma base, en la misma línea o estamos por debajo, definitivamente fue, no digo fracaso, pero no sirvió a los objetivos que estaban planteados. En segunda instancia vamos a fundamentar, ¿sí? ¿Por qué elegimos el problema que elegimos y no otro? O sea, dentro de todo el diagnóstico, si nosotros nos planteamos una lista de problemas, no vamos a trabajar sobre todos los problemas en el marco de un proyecto, ¿sí? Y esto también en el marco de la gestión pública tiene la debilidad que cuando vamos de la mano de la política, mucho se promete y poco se hace, ¿sí? En esto de la expectativa, ¿sí? La expectativa de también, ¿no? De ser aceptados por la comunidad, muchas veces se promete sin analizar si somos capaces de la gestión de responder a esos problemas o de qué manera los podemos resolver. Entonces lo que tenemos que hacer es, en el marco de un proyecto, es fundamental por qué decidimos trabajar sobre determinado problema y no otro. Puede ser porque tenemos recursos para uno, o porque tenemos recursos para dos y no todos, puede ser porque tengamos capacitadores en determinado marco, puede ser porque no sea nuestra incumbencia, de repente estamos planificando, haciendo un proyecto comunitario desde el área de educación y lo que nos plantean tiene que ver con salud, entonces no es de nuestra incumbencia, entonces vamos a trabajar sobre un problema que tenga que ver con nuestras incumbencias como desde el área que trabajamos, ¿sí? Básicamente es fundamental porque elegimos ese problema y no elegimos otro. Un problema o dos problemas, en la medida que los problemas ustedes ven que están estrechamente vinculados, o sea que a través de un proyecto vamos a favorecer la solución de 2 problemas o 3 problemas a la vez, fantástico, pero ojo, porque cuando pensamos en problemas, tiene que ser a nivel específico, ¿sí? Muy específico. En tercer lugar, vamos a definir los objetivos, las metas, las actividades, que eso probablemente lo suene un poco más, ya lo vamos a ver más esquemáticamente, pero bueno, concretamente es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer de manera detallada y luego de eso vamos a pensar en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestras actividades a lo largo del tiempo? ¿En qué unidades de tiempo? Puede ser que las organizamos en semanas, en meses, en trimestre, en bimestres, en años. Podemos organizar el tiempo, lo importante es que definamos nosotros la unidad del tiempo sobre la cual vamos a trabajar y vamos a organizar nuestras actividades, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es el cronograma. Y el presupuesto, al paso siguiente, vamos a ver qué necesitamos para poder realizar esas actividades y lo vamos a organizar en rubros y en tiempo, ¿sí? Según lo vamos a agrupar según como nos convenga mejor y la vamos a analizar en función del tiempo para saber qué cantidad vamos a necesitar de cada producto, cada elemento, cada insumo, ¿sí? Entonces, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer para arrancar? ¿Dónde se quiere hacer el proyecto? ¿Sí? La localización física, la ubicación. ¿Sí? La ubicación, les vuelvo a decir, tiene que ser concreta. De repente puede ser una organización en sí misma, como puede ser una escuela, como puede ser un club, como puede ser un barrio, como puede ser por ejemplo, voy a decir, bueno, vamos a trabajar sobre lo que ocurre en una comunidad en el radio de, no sé, 1 kilómetro de redonda. O sea, la idea es darle localización, ¿sí? Darle un punto específico para el trabajo, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Como veníamos hablando recién, las actividades, las tareas, los métodos y las técnicas, cuándo se va a hacer, que es el cronograma, y a quién va dirigido, que son los destinatarios o los beneficiarios. Bueno, el primer paso para arrancar, como veníamos hablando, es el tema del diagnóstico. ¿Qué necesitamos saber para poder analizar la realidad?
los problemas sociales que están ocurriendo, nos tenemos que dar cuenta cuál sería el problema más grande, el problema principal, del cual surgen otros y del cual tiene muchas causas sobre las que no se está trabajando, establecer esta línea de base que veníamos hablando recién, cuál es la población objetiva, cuál es la población afectada, ¿sí?, directamente por esos problemas. El estudio de la oferta y la demanda no es un punto de interés en este momento, pero sí quiero que miren el contexto, ¿sí?, lo que es el contexto geográfico, demográfico, socioeconómico, sociocultural, el aspecto legal y financiero. O sea, no es lo mismo que pensemos un proyecto en Barrio Los Olmos a que pensemos un proyecto en Barrio Santana, ¿sí?, por empezar. No es lo mismo que pensemos un proyecto en la comunidad de las personas, los bolivianos, a que pensemos un proyecto para los nigerianos que están vendiendo en el centro. Sí, bueno, yo no sé si están vendiendo. Bueno, pero la idea es que podamos analizar el contexto cultural también, ¿no? No es lo mismo pensar la cultura boliviana con toda la simbología que tienen ellos respecto de ciertas cuestiones, ¿no? Como la higiene, como la vestimenta, cómo ellos conciben el trabajo y demás, a que pensarlo en otra comunidad, ¿no? Bien, identificación de actores y grupos relevantes no se refiere solamente a la cuestión de la población sobre la cual va a inferir y va a actuar de manera directa el proyecto, sino qué otros actores en torno de ese grupo podemos pensar el proyecto. Por ejemplo, supongamos que trabajamos en Barrio Los Olmos, ¿sí?, con una comunidad de madres que se reúne regularmente en el centro vecinal, por ejemplo, que se reúnen a hacer elaborar comidas, por ejemplo, ¿no?, para funcionar el tipo comedor. Ellos pueden de repente estar vinculándose de manera directa con el Municerca del barrio, que lo que está haciendo es gestionarle los recursos, puede que se estén relacionando con la iglesia del barrio, que de repente puede haber voluntarios que ayuden a esa tarea. Me explico, a eso voy con poder identificar qué actores y grupos son relevantes en ese contexto para el proyecto, ¿sí? Bueno, el análisis de las causas va en el árbol del problema, que ya lo vamos a ver, que ya lo hemos visto. No me voy a centrar tanto en el árbol de problemas porque lo hemos visto en esa clase que tuvimos al principio del año. La identificación de los medios de los fines, ¿sí?, que de alguna manera es invertir el árbol de problemas pensando en positivo, cómo los vamos a transformar, y las áreas de intervención, que es darle viabilidad e importancia. ¿Sí? Es sumamente importante que los proyectos que planteemos sean factibles, sean viables, ¿sí? No pensemos en proyectos que dependan de demasiados factores. De repente no podemos pensar en un proyecto que dependa de recibir un subsidio de acá a 6 meses. ¿Sí? Ahora, si lo que sí estamos gestionando es un subsidio que ya viene planteado por nación y que nos requiere elaborar un proyecto, ahí es distinto, porque se presupone que el proyecto va a iniciarse cuando llegue el recurso para el cual que se gestionó, ¿me explico? Pero si nosotros dependemos, por ejemplo, de que el año que viene, el 2021, el presupuesto municipal incluya 1 millón de pesos para la compra de equipamientos e insumos deportivos, cuando todavía estamos en el 2020 y aún no se planteó el proyecto para el año que viene, bueno, tiene como cierta dificultad. La idea siempre es que planteemos proyectos viables, es lo mismo que pensar en proyectos sociales con mucha cantidad de personas profesionales trabajando, porque lógicamente que hay que tener recursos para pagar a los profesionales, y el recurso humano siempre es lo más caro dentro de un proyecto social, por lo general es lo más caro. Entonces, plantearlo de manera lógica, ¿sí?, que sea viable, que sea posible de realizar a corto plazo. Y en este sentido, en el sentido de los recursos, ya vamos a hablar más adelante, en el sentido de los recursos, yo creo que ese es el secreto, ¿no? Que a la hora de pensar un proyecto, seamos lo suficientemente capaces de pensarlo con el mínimo de recursos. O sea, un gran proyecto con pocos recursos. ¿Cómo hacemos un gran proyecto con pocos recursos? Porque después ese recurso bienvenido sea y lo vamos a facilitar. Pero si pedimos de repente, si supeditamos el proyecto al impacto del proyecto a mucha cantidad de recursos, ya le estamos poniendo un componente sumamente dificultoso, le estamos poniendo una traba muy grande para que se lleve adelante, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Voy muy rápido. Sí, profe, está bien. Sí. Bueno, Sí. yo porque hay como bastantes cosas para conversar,
y después me van a preguntar. Bueno, los elementos en sí, entonces siempre vamos como volviendo un poco sobre los pasos para que se termine de sistematizar la idea de cómo está estructurado el proyecto. Entonces, desde el punto de vista operativo, programar una acción implica dar respuesta a estas cuestiones. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué sería la naturaleza del proyecto? ¿Por qué se quiere hacer? El fundamento del proyecto. El para qué lo voy a hacer, que son los objetivos. Cuánto se quiere hacer son las metas y dónde se quiere hacer la localización física, ¿sí? Acá a veces se confunde mucho el por qué y el para qué, ¿sí? El por qué y el para qué se suele confundir bastante. El por qué se refiere al fundamento casi que a nivel ideológico, digamos, los aspectos ideológicos, los aspectos que tengan que ver con un poco con la historia, ¿sí? Porque de repente decir, bueno, a ver, tenemos un grupo de 10 personas que vienen trabajando en una obra, por ejemplo, en una obra en la construcción que va a ser una sala de salud para una comunidad X, ¿sí? Y el fundamento de este proyecto se basa en que justamente este espacio va a requerir un equipamiento que aún no está disponible y que existe X subsidio que está con posibilidades de realizarse o bien necesidad de proyectar para el presupuesto 2021 en el contexto municipal. Hay que proyectar eso. Entonces tenemos que armar el proyecto. ¿Cómo lo vamos a armar y qué lógica le vamos a dar a ese espacio? ¿Sí? Entonces, eso es un poco el fundamento. Si el objetivo concretamente sería, de repente, decir, bueno, equipar 3 salas de salud con material que tenga que ver con la puesta en marcha de un laboratorio, con la puesta en marcha de un espacio ontológico, con un espacio de una sala de primeros auxilios o de enfermería, ¿sí? Entonces tiene que ver además con lo más concreto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a querer ir logrando? Y las metas todavía son mucho más masticables porque las metas establecen tiempos, además. Las metas mezclan el tiempo con el objetivo. Lo que hacen es decir, bueno, al cabo de 3 meses de finalizada la obra en construcción del centro de salud, al cabo de 3 meses van a estar equipados 3 salas de salud, 3 salitas, o sea, 3 consultorios. ¿Me explico? O sea, es cuantificar. La meta es mucho más específico porque va a mezclar el tiempo con el objeto y las personas que van a participar. ¿Sí? Lo más concreto ya se plantea a tono de lo realizado. ¿Sí? El objetivo se plantea en infinitivo. ¿Sí? Sería poner en marcha, por ejemplo, poner en marcha el infinitivo. La meta es concretamente, perdón, al cabo de 3 meses se han equipado 3 salas. ¿Me explico? Como un objetivo ya concretado, ¿sí? Bueno, el dónde es bastante claro. El cómo implica y abarca las actividades y las tareas, que sería la metodología, quiénes lo van a hacer. Esto muchas veces no se hace en el marco de los proyectos y es sumamente importante pensar quién se va a encargar de cada cosa y qué recursos humanos necesitamos en general, ¿sí? Y por supuesto, ¿con qué? ¿Con qué son los recursos concretos, recursos materiales que después le vamos a dar marco en el presupuesto, ¿sí? La naturaleza del proyecto, como veíamos un poco al principio en la primera pregunta, ¿qué se quiere hacer? ¿Qué es la naturaleza del proyecto? Es la definición de la idea central, que implica caracterizar brevemente la idea que representa el proyecto, ¿sí? Es describir en general cuál es la idea del proyecto, ¿sí? Identificando el programa del que forma parte la institución y unidad de la que depende. También consiste en el origen de la idea del proyecto o la necesidad que lo origina. Justamente esto de contar el origen del proyecto, la necesidad, parte de la cuestión histórica, ¿sí? De hacer una breve construcción histórica de las razones por las cuales definimos y elegimos realizar ese proyecto. ¿Va? Bueno, como les decía, un poco la idea es, a través de un proyecto, es generar un cambio, ¿sí? Un cambio concreto, un cambio chiquito, pero un cambio al fin, ¿por qué lo decidimos hacer? Partimos de una situación inicial, de una línea de base, que es lo que venimos conversando. Cuando nosotros tenemos un problema social cual sea, ¿sí? Ese problema nosotros sabemos que si nadie interviene,
va a continuar agravándose, ¿sí? Porque es un problema que no se interviene, es un problema que deriva en nuevos problemas, ¿sí? Y que va generando impactos negativos en la comunidad, sea cual sea. A eso se le llama la tendencia natural. O sea, si no hay intervención de la situación inicial, la línea de base, vamos a llegar a una situación futura que, si bien desconocemos, más o menos la podemos perfilar. En cambio, si nosotros a esa intervención de esta situación de inicial le sumamos algún tipo de intervención en el marco del plan, programa o proyectos, ¿sí? Sea desde el espacio que sea desde el ámbito público, sea del ámbito privado, sea del ámbito de la ONG, sea del ámbito comunitario, desde cualquier ámbito que sea, podemos generar una situación deseada alternativa en la situación futura y donde nosotros ahí establecemos la diferencia, que es la brecha, ¿sí?, entre la situación futura y la situación deseada. La idea es que, por eso le digo divagar, en el sentido de que cuando pensamos un problema y pensamos una solución, podamos imaginar una situación deseada. Es fundamental. Esto es, a ver, esto se parece mucho a la idea filosófica y demás de los sueños, ¿no? Cuando mucho se dice, bueno, que todos tenemos que tener un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Te preguntan, ¿no? Y el sueño, cuando uno lo piensa, de alguna manera lo materializa mentalmente, ¿no? Y esto también pasa que no se hace mucho ese ejercicio, pero uno tiene que poder imaginarlo. Hay que imaginarlo, hay que tener una visión, una visualización como si fuese un sueño de lo que nosotros queremos lograr a través de ese proyecto, ¿sí? Porque es fundamental tener ese norte mental. Si no tenemos ese norte mental y además lo hacemos comúnmente con otro, porque recordemos que la idea es que los proyectos sociales se generen y se concreten y se realicen colectivamente. Entonces, esto de la situación deseada no es solamente una situación deseada que tengo que tener yo, sino que además es una situación deseada compartida, ¿sí? Que en conversación, que en debate, que imaginemos lo que queremos para nuestra ciudad, para nuestro barrio, para nuestra escuela, para lo que sea, ¿sí? Para el espacio que nosotros estemos, imaginemos lo que queremos, qué es lo que nos gustaría tener, pero soñando de verdad. Entonces, a partir de ahí, esa es la motivación, digo yo. También es otra cuestión que, bueno, acá no lo dice la presentación, pero para mí es sumamente fundamental, bueno, es fundamental que la situación deseada tenga un componente motivacional importante. Porque si no estamos convencidos de esa situación deseada, es muy fácil que nos demos por vencidos cuando la primera meta, cuando la primera actividad no nos salga, cuando no nos alcancen los recursos, cuando no sepamos cómo seguir, a la primera nos vamos a bajar los brazos. Pero si nosotros estamos convencidos de que esa situación deseada es posible, vamos a buscar soluciones alternativas. Y en esto también hay que tener en claro que los proyectos tienen que ser flexibles. No son matemáticos. Nosotros vamos a ver ahora algunas herramientas. ¿Son herramientas para qué? Para planificar. Pero la planificación es flexible. Tenemos que ser capaces de que si un aspecto de la planificación no funcionó, tenemos una alternativa. Siempre tiene que haber alternativas. Y si no las hay, las tenemos que crear en ese momento. Pero nunca tenemos que dar de baja nuestra idea, nuestra situación deseada, nuestro sueño colectivo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, ¿cuál es la estructura lógica de la planificación? Mucho se confunde, muchas veces, en el discurso, como muchas otras palabras, se confunde cuando hablamos de plan, programa, proyecto, política, es como que todo se nos mezcla y pareciera todo lo mismo. La política estamos hablando de gestión pública, ¿no? Estamos hablando de proyecto, en todo caso nos volvemos a situar en el marco de la gestión pública. La política son directrices estratégicas, grandes orientaciones de gobierno, son intenciones a largo plazo, son visiones. Recordemos que la política pública tiene muchos ámbitos de injerencia, o sea, la política infiere y tiene impacto por sobre toda la población en todos los ámbitos de la vida de la gente. Entonces, sin duda es que generar una visión no es fácil, ¿sí? No es fácil decir, bueno, acá queremos tal cosa, porque podemos pensarlo inclusive desde un espacio político de tipo militancia, pero el asunto es que la visión que se construya políticamente coincida con las necesidades de la gente. Y eso es lo más difícil, hacerlo coincidir con la necesidad de la gente y con la visión que tiene la gente sobre los problemas que tiene.
¿sí? Porque no es lo mismo la visión que pueda tener un político, ¿sí? En su historia personal, en su construcción histórica, en su trayectoria, así como ser humano, como todo lo que ha vivido, lo que ha aprendido, que lo que pueda tener una persona en el barrio, en su situación, ¿sí? De la vida cotidiana. Y por eso es fundamental que la política se acerque y planifique junto con la comunidad, que es difícil, pero se tiene que hacer, la visión se tiene que generar y construir con la comunidad, ¿sí? Eh, a partir de ahí, me quedan 10 minutos y después pasamos a otra sesión. A partir de ahí se puede pensar la línea de plan, programa y proyecto. El plan es lo macro, ¿sí? Es lo macro en el sentido de que es lo más amplio en materia de planificación. Es un documento sistemático y analítico que atiende a objetivos territoriales de desarrollo. Se atiende el desarrollo en general, desarrollo local. Se relaciona con objetivos con asignación de recursos y contiene una visión de largo plazo. El plan es, yo entro como intendente y tengo un plan para los próximos 4 años, ¿sí? Tengo un plan en salud, tengo un plan en educación, tengo un plan en vivienda, tengo un plan a largo plazo que es un plan general, ¿sí? ¿Cómo hago para llevar adelante estos planes generales? Bueno, los organizo en programas y estos programas están ya por lo general organizados en el marco de las áreas específicas, ¿no? O sea, el área de salud va a tener su programa, el área de educación va a tener su programa, ¿sí? Entonces, el programa en conjunto coordinado y ordenado de proyectos orientados a su mismo fin y remito habitualmente al mediano plazo. Por lo general, los programas trabajan en carácter de ya pensándose anualmente, y ya materializándose de la mano del presupuesto anual de gestión. O sea, año a año, en todas las gestiones públicas, año a año se tiene que hacer un presupuesto y esos presupuestos están sujetos a los programas que se estén pensando para el año siguiente, ¿sí? Que pueden ser los mismos o no. Y el programa en sí mismo se va diversificando en los proyectos que son las unidades operativas más chiquitas, que está orientada a la producción de bienes y servicios y supone intervenciones a corto plazo, ¿sí? Los proyectos son lo más concreto que como veníamos hablando. La idea es que son las pequeñas grandes acciones que uno va pudiendo materializar y que, bueno, tiene un presupuesto, pero tiene un presupuesto más acotado y tiene un alcance más a corto plazo, más chico, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es la lógica: política, plan, programa y proyecto. Acá se ve con más claridad. Un plan puede tener varios programas y los programas pueden tener a su vez varios proyectos. Bueno, y a su vez acá plantea cómo se sigue desagregando, ¿sí? En esto es fundamental, bueno, plan, programa, proyecto, cada proyecto tiene actividad y cada actividad tiene tareas. En esto, aquí está el secreto de la coherencia interna de los proyectos a la hora de escribirlos. ¿Por qué? Porque si está bien planteado, bueno, acá faltaría poner los objetivos, pero si está bien planteado, podemos hacer una lectura no solamente de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero? Cuando uno plantea un plan general y va definiendo programas, ¿sí? Va de lo amplio a de lo más amplio a lo más específico, de repente lo vamos planteando con más facilidad, ¿sí? Con mucha más facilidad a la hora que vamos planteando actividades, tareas y demás. Pero cuando lo leemos al revés, cuando pensamos primero en una tarea, si esa tarea va incluida en una actividad, si esa actividad lleva a concretar un objetivo, y si esos objetivos concretan el proyecto, cuando uno los lee al revés, puede suceder que descubra que el programa no es coherente, que lo que se está planteando no va a generar el impacto que se estaba esperando. O sea, el secreto de la coherencia interna de un proyecto está acá, en poder leerlo tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, el plan de servicios sociales, ¿sí? En el área de, supongamos, un área de inclusión, que plantea un programa de infancia y familia con un proyecto que sea realizar un campamento de verano. Ven que el proyecto ya es mucho más específico, un campamento. La actividad sea realizar una excursión y la tarea preparar la ropa y el calzado adecuado. ¿Se van dando cuenta del nivel que tiene cada uno? ¿Sí? El nivel de desarrollo que tiene y la amplitud que tiene cada eje, ¿sí? Cada punto del plan, programa, proyecto, actividad y tarea, ¿sí? Entonces, si vamos a leerlo al revés,
Si yo preparo la ropa y el calzado para una excursión en el marco de un campamento que vamos a realizar en familia, organizado por servicios sociales. Hay una coherencia interna, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es la coherencia interna, que se puede leer tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. ¿Sí? Si está bien hecho, eso se tiene que poder hacer. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, el árbol de problemas, me tendría que saltear a diapositiva. Vamos a hacer una cosa, voy a corto acá esto y abro una nueva sesión, ¿sí? Y empezamos esta parte. Bueno, ¿Es con el mismo link y todo? Con lo mismo. Ah, listo.